Él eligió la libertad por encima de la familia y cerró la puerta. Pero 4 años más tarde en el aeropuerto, vio exactamente lo que había perdido. Adrián Vidal había construido su imperio a base de ambición, encanto y una inquebrantable negativa a permitir que algo lo atara. A sus 32 años, era el tipo de hombre que podía cerrar un trato de 1.000 millones de euros antes de la hora del almuerzo y pasar la noche bebiendo cava en fiestas, en azoteas, con vistas al reluciente skyline de Madrid. La gente lo admiraba, le temía y lo envidiaba, pero nadie lo conocía de verdad, ni siquiera Elena, la mujer que se había deslizado discretamente más allá de los muros que él había levantado con tanto cuidado. Ella no había entrado en su vida como parte de su mundo, sino desde un universo totalmente diferente. Elena había crecido modestamente, trabajando duro, persiguiendo sus propios sueños en las sombras de una vida que parecía imposiblemente lejana a la de él. Sin embargo, de alguna manera, sus caminos se habían cruzado y por un breve momento pareció que podrían crear algo significativo juntos, aunque Adrián nunca se permitió admitirlo en voz alta. La noche en que ella le dijo que estaba embarazada, el aire entre ellos se convirtió en algo áspero e insoportable. Acababan de regresar de una cena donde ella había reído y brillado bajo las luces suaves, su mano rozando la de él como si estuviera probando si la dejaría entrar aún más. Cuando las palabras salieron de sus labios, el mundo de él se ladeó, pero no de la manera en que la mayoría de los hombres se sentirían al saber que iban a ser padres. Para Adrián, el anuncio no fue un comienzo, sino el sonido de una puerta cerrándose sobre todo lo que se había convencido de que quería. Una familia significaba responsabilidad, vulnerabilidad y permanencia, cosas de las que había pasado toda su vida huyendo. Ya podía sentir el peso de cadenas que aún no llevaba, y el pánico se extendió por él más rápido de lo que podía controlar. Elena lo había mirado con esperanza en los ojos, buscando algo en su rostro, apoyo, emoción o incluso miedo envuelto en amor. Lo que encontró en su lugar fue una máscara de frialdad. Los labios de Adrián se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa, pero tampoco un ceño fruncido, y pronunció palabras que resonarían para siempre en la memoria de ella. ¿Familia? Eso no es lo que quiero. Necesito libertad, no esto. Su voz era firme, pero había una grieta debajo que solo él podía escuchar, el rastro más débil de duda enterrado bajo capas de arrogancia. Sin esperar su respuesta, se dio la vuelta y se marchó, cerrando la puerta tras de sí como si estuviera apagando el sonido de la respiración tranquila y reprimida de ella. En ese momento, el mundo de Elena se derrumbó. Ella siempre había sabido que Adrián era complicado, que los muros a su alrededor eran más altos de lo que ella podría escalar, pero había creído que en algún lugar dentro de esos muros había un hombre que podía amarla, un hombre que amaría a su hijo. De pie en el silencio de ese apartamento vacío, se presionó las manos contra el estómago como si pudiera proteger la vida que crecía dentro de ella del rechazo que acababa de ser pronunciado. Las lágrimas amenazaron con caer, pero ella se negó a permitírselo. Llorar no alimentaría a su bebé, no cambiaría su opinión y no haría el mundo más amable. Enderezó los hombros y decidió entonces que si Adrián elegía la libertad, ella elegiría la fortaleza. Para Adrián, la decisión lo atormentó más de lo que quería admitir. Se dijo a sí mismo que había hecho lo correcto, que había cortado la cuerda antes de que lo atara a un futuro que no era el suyo. Llenó su calendario con reuniones y noches hasta altas horas. Se ahogó en el trabajo
y dejó que las distracciones difuminaran el dolor que le roía el pecho. Sin embargo, de vez en cuando las luces de la ciudad se atenuaban y las risas a su alrededor se desvanecían, se encontraba preguntándose qué podría haber sido si no se hubiera marchado. El sonido de la voz de Elena persistía en su memoria como una canción que no podía olvidar, y aunque él la silenciaba con excusas, la verdad lo arañaba en silencio en la oscuridad. Elena, mientras tanto, se encontró sola, pero no rota. Tomó turnos extra, aceptó trabajo freelance y usó hasta la última gota de su determinación para construir una nueva vida a partir de las cenizas de la que Adrián había abandonado. Al principio fue insoportable. Las noches se alargaban con el agotamiento, las mañanas comenzaban antes del amanecer y su cuerpo le dolía por el esfuerzo de llevar no solo a sus hijos nonatos, sino también el peso aplastante de la responsabilidad. Aún así, cada vez que sentía el suave aleteo dentro de su vientre, se recordaba a sí misma que había algo por lo que valía la pena luchar, algo más importante que su orgullo o su dolor. Ese primer capítulo de su historia terminó no con la reconciliación, sino con la separación. Adrián abrazó su libertad con un tipo de victoria hueca, y Elena abrazó su futuro con una pesada pero inquebrantable resolución. Ninguno de los dos se dio cuenta en ese momento de que la elección hecha con ira y miedo se propagaría a través de sus vidas durante años, dando forma no solo a quienes eran, sino a quienes se convertirían un día. Los días de Elena se confundieron rápidamente en un ciclo interminable de trabajo, agotamiento y determinación. El mundo se había movido bajo sus pies la noche en que Adrián se marchó, y aunque a veces se despertaba con el eco de sus palabras aún resonando en sus oídos, se negó a permitir que ese fuera el final de su historia. Estaba gestando no solo una vida, sino dos, y cada decisión que tomaba ahora tenía que ser guiada por la realidad de que ella era la única que se interponía entre sus hijas y la incertidumbre del mundo. Al principio se apoyó en los pocos amigos que tenía, pero a medida que su embarazo se hizo más difícil y su cuerpo comenzó a cansarse, se dio cuenta de que la mayoría de la gente se aleja cuando las cosas se ponen difíciles. Lo que le quedó fue su propia resistencia, y aunque la asustó, también se convirtió en una fuente de fortaleza que nunca supo que poseía. Las noches eran lo más difícil. Se sentaba en la pequeña mesa de la cocina en su modesto apartamento, cosiendo retazos de tela en vestidos que esperaba vender en línea. El zumbido de la vieja máquina llenaba el silencio, y mientras sus manos trabajaban, su mente divagaba hacia el futuro. Se preguntaba si sus hijas tendrían sus ojos, su mandíbula afilada, su sonrisa obstinada. A veces se odiaba a sí misma por esperar que no se parecieran a él, como si su parecido pudiera reabrir heridas que estaba tratando desesperadamente de curar. Sin embargo, en el fondo, sabía que no importaría, porque su amor por ellas anularía todo lo demás. Con cada pequeña patada dentro de ella, susurraba promesas de que siempre serían amadas, de que ella nunca se marcharía como él lo había hecho, y de que les daría una vida que valiera la pena vivir sin importar lo difícil que le resultara a ella. Cuando las mellizas nacieron, el mundo cambió de nuevo. Emma y Chloe llegaron en medio de una tormenta. Sus llantos fuertes e insistentes, como si ya supieran que habían nacido en una batalla. Sosteniéndolas en sus brazos por primera vez, Elena sintió que el peso de su agotamiento se disolvía en asombro. Sus pequeños dedos se agarraban a su piel, y sus brillantes ojos azules parpadeaban mirándola con una claridad que casi le rompía el corazón.
eran perfectas, y en esa perfección encontró la fuerza para superar su miedo. Ya no le importaba que Adrián no estuviera allí, que hubiera elegido la libertad por encima de la paternidad. En esa estéril habitación de hospital, con truenos sacudiendo las ventanas, Elena hizo un voto a sus hijas de que nunca las dejaría sentirse no deseadas o no amadas. Los meses que siguieron fueron brutales. Las noches sin dormir se confundieron con mañanas de cansancio. Los biberones se alineaban en filas interminables y las facturas parecían acumularse más rápido de lo que ella podía pagarlas. A menudo comía menos para que hubiera más para las bebés y trabajaba entre sus siestas, su cuerpo adolorido por la fatiga. Pero en medio del agotamiento llegaron momentos de pura alegría. La primera sonrisa de Emma, la primera risa de Chloe, la forma en que se acurruparon contra su pecho como si pertenecieran allí para siempre. Esos fueron los momentos que la mantuvieron en pie. Comenzó a vender más vestidos. Sus diseños llamaron la atención de bloggers que admiraban su creatividad y coraje. Lentamente, construyó algo que se parecía a la estabilidad, aunque siempre llevaba el miedo de que pudiera desmoronarse en cualquier momento. Adrián, por otro lado, no sabía nada de estas luchas. Mientras Elena estaba recomponiendo una nueva vida puntada a puntada, él seguía persiguiendo su ilusión de libertad. Su calendario estaba lleno de reuniones y tratos, sus noches con fiestas y mujeres que nunca pedían más que unas pocas horas de su tiempo. Exteriormente estaba prosperando, la imagen del éxito, pero había grietas debajo de la superficie. Cuando veía a otros hombres cargando a sus hijos o riendo con sus familias, un incómodo pinchazo lo tironeaba, uno que rápidamente enterraba bajo otro vaso de whisky o otra noche tarde en la oficina. Se dijo a sí mismo que había escapado de una trampa, que había sido inteligente al marcharse, pero una parte de él susurraba que quizás había dejado atrás algo más valioso que toda su riqueza combinada. Elena ya no perdía el tiempo pensando en él. Se centró en Emma y Chloe, en el creciente éxito de su pequeño negocio, en sobrevivir un día a la vez. Pero en los momentos de tranquilidad, cuando las mellizas dormían y el apartamento caía en silencio, a veces sentía el agudo dolor de la soledad. Miraba el espacio vacío a su lado en la cama y se preguntaba cómo habría sido su vida si Adrián hubiera elegido de otra manera. Sin embargo, cada vez se recordaba a sí misma que el arrepentimiento era un lujo que no podía permitirse. Sus hijas la necesitaban fuerte y ella no flaquearía. Cuando las mellizas cumplieron 3 años, Elena ya no era la misma mujer que había sido abandonada. Sus vestidos se vendían ahora en boutiques, su nombre susurrado en los círculos de la moda como una diseñadora prometedora con un toque crudo y auténtico. Se portaba de manera diferente, no con arrogancia, sino con la tranquila dignidad de alguien que había construido su vida de la nada. Todavía era joven, pero las dificultades habían grabado la resistencia en sus huesos. Miraba a Emma y Chloe y veía en ellas no solo su mayor desafío, sino también su mayor triunfo. Eran la prueba de que incluso cuando fue abandonada, no había sido derrotada. Adrián, mientras tanto, pronto aprendería que la libertad sin amor era su propia clase de prisión. Pero por ahora, Elena estaba sola, sosteniendo las manos de sus hijas, sin saber que el destino se estaba preparando para volver a cruzar sus caminos de la manera más inesperada. Para cuando Emma y Chloe tenían 4 años, la vida de Elena se había transformado en algo que nunca podría haber imaginado durante esas noches en las que se sentaba sola en la mesa de la cocina,
conteniendo las lágrimas mientras cosía tela por unos pocos euros. Su marca había echado raíces de maneras que incluso a ella a veces le costaba comprender. Lo que comenzó como un intento desesperado de llegar a fin de mes había florecido en una etiqueta próspera que las boutiques en varias ciudades ahora exhibían con orgullo. Había contratado a un pequeño equipo, alquilado un estudio con ventanas altas que bañaban la habitación de luz y viajaba ocasionalmente para presentar sus colecciones en desfiles locales. Cada éxito fue ganado con esfuerzo, forjado a partir de las horas implacables que dedicó a su trabajo, pero cada uno también llevaba la dulzura de la prueba de que no había sido destrozada por el hombre, que una vez juró que solo quería libertad. Sus hijas, aunque todavía tan pequeñas, eran parte de este viaje. A menudo jugaban entre rollos de tela en su estudio, sus risas entrelazándose en los mismos hilos de sus diseños, como si su trabajo y su maternidad estuvieran unidos para siempre. Elena no era ingenua. Sabía que su estabilidad era frágil y podía desvanecerse si flaqueaba, pero el flujo constante de reconocimiento le había dado algo aún más poderoso que el dinero: confianza. Ya no se sentía como la chica que había sido abandonada. Se sentía como una mujer que se había abierto camino a través del fuego y había salido más fuerte. La gente ahora se fijaba en ella por su talento y visión, no por su conexión con Adrián o por ser madre soltera. Ella guardaba su vida personal con recelo, presentando al mundo una imagen de gracia y control, aunque solo ella conocía las noches en las que el miedo todavía la carcomía, susurrando que todo podía colapsar. Sin embargo, cada mañana, cuando Emma y Chloe corrían a su habitación y saltaban a su cama con chillidos de risa, encontraba la fuerza de nuevo. Las niñas eran su ancla, la razón por la que cada sacrificio había valido la pena. Mientras tanto, Adrián había continuado su vida como si nada hubiera cambiado, pero en el fondo sabía que era una ilusión. La libertad a la que se había aferrado con tanta desesperación se sentía menos como liberación y más como un eco vacío. Su calendario seguía lleno, su riqueza continuaba multiplicándose y las mujeres seguían quedándose a su lado, pero nada de eso llenaba el espacio que se negaba a reconocer. Tenía todo lo que una vez pensó que quería. Sin embargo, se sentía extrañamente vacío. A veces, se sorprendía mirando a familias en aeropuertos o restaurantes, padres sosteniendo a sus hijos con orgullo, madres radiantes de amor, y algo dentro de él se tensaba. Lo enterraba rápidamente, convenciéndose de que había tomado la decisión correcta, que una familia lo habría atrapado, que había elegido el poder sobre la debilidad. Pero en la quietud de la noche, cuando el mundo estaba en silencio y nadie miraba, a veces escuchaba el débil eco de la voz de Elena y se preguntaba cómo habrían sido esos niños si se hubiera quedado. Fue el destino, o tal vez la ironía, que sus caminos se cruzaran de nuevo no en algún evento cuidadosamente orquestado, sino en el caos de un aeropuerto. Adrián regresaba de un viaje al extranjero, cansado e inquieto, moviéndose enérgicamente por la terminal, con su maleta en la mano, cuando su mirada se posó en una figura justo delante de él en la multitud. Al principio, pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, que el agotamiento había conjurado un fantasma, pero luego la vio claramente. Elena, su cabello, un poco más largo ahora, brillaba bajo las luces fluorescentes, su postura serena pero sin pretensiones, y a su lado había dos niñas pequeñas agarrando sus manos. Estaban riendo, sus pequeñas mochilas rebotaban mientras saltaban. Y entonces Adrián se congeló. Las niñas la miraron, luego miraron alrededor de la concurrida terminal,
y él vio sus ojos, azules, sorprendentemente azules, el mismo tono que lo miraba en el espejo cada mañana. Su aliento se quedó atrapado en su garganta y por un momento el mundo pareció detenerse. El ruido de las maletas rodando y los anuncios de embarque se desvanecieron, reemplazados por el golpe de su propio corazón. Su vida cuidadosamente construida, basada en la negación y el orgullo, se resquebrajó en ese instante. Estaba mirando lo que había perdido, lo que le había dado la espalda, y el peso de ello casi lo hizo caer de rodillas. Elena lo notó entonces. Su mirada se encontró con la suya a través de la concurrida terminal. Ella no falló, no se inmutó, pero sus ojos contaron una historia de fuerza y resistencia nacidas del dolor. No había bienvenida en su expresión, solo un muro que él mismo había construido la noche en que le cerró la puerta. Adrián quería moverse, hablar, gritar su nombre, pero su cuerpo lo traicionó. Se quedó inmóvil, observando cómo las mellizas tiraban de los brazos de Elena, haciendo preguntas, sus voces demasiado débiles para que él las oyera, pero su alegría inconfundible. Por primera vez en años, no se sintió como un hombre poderoso que controlaba su destino, sino como un extraño mirando una vida que debería haber sido suya. La libertad a la que una vez se aferró ahora sabía a ceniza, y la visión de esas niñas de ojos azules se grabó en su alma. En ese momento, entendió con claridad aterradora que no había escapado de nada en absoluto. Lo había abandonado todo. Adrián pasó las horas después de ese encuentro en el aeropuerto en un aturdimiento, como si estuviera atrapado entre la realidad y un sueño que se negaba a dejarlo ir. Había visto a Elena, no se podía negar, y más que eso, había visto a las dos niñas pequeñas que no podían ser de nadie más que suyas. Sus ojos habían sido la prueba inconfundible, azules y penetrantes como los suyos, y su risa todavía resonaba en sus oídos como si se burlara de él por los años que había pasado, convenciéndose de que había elegido el camino correcto. Se sentó en la parte trasera de su coche con chófer después de dejar la terminal, mirando por la ventana sin ver realmente la ciudad que pasaba a toda prisa. Por primera vez en años, su teléfono yacía en silencio en su regazo, ignorado a pesar del flujo interminable de correos electrónicos y llamadas que exigían su atención. Nada de eso importaba. Todo en lo que podía pensar era en cómo ella lo había mirado, no con amor, ni siquiera con ira, sino con una fría fuerza que le decía que había sobrevivido sin él y que ya no lo necesitaba. Eso, más que nada, lo dejó sintiéndose vacío. Elena, por otro lado, se había alejado de ese encuentro casual con el corazón latiéndole con fuerza. Había sabido que era solo cuestión de tiempo antes de que sus caminos se cruzaran de nuevo, especialmente ahora que su carrera había ganado reconocimiento en círculos donde Adrián todavía se movía. Pero no había esperado que fuera tan repentino, tan crudo, en el caos de un aeropuerto donde no había habido tiempo para prepararse. La expresión de su rostro cuando vio a las niñas había sido una que nunca olvidaría, conmocionada, casi rota, como si la imagen de ellas hubiera traspasado cada lie que se había contado a sí mismo. Una parte de ella quería dar marcha atrás, decirle que eran sus hijas, que se había perdido 4 años de sus vidas. Pero la otra parte de ella, la parte que recordaba la noche en que él la había abandonado, le recordó que había perdido el derecho a ese conocimiento. Aún así, el encuentro la inquietó, arrastrándola de vuelta a recuerdos que pensó que había enterrado. Esa noche, después de haber acostado a Emma y Chloe, Elena se sentó junto a la ventana en su apartamento, mirando las luces de la ciudad.
Su éxito la había llevado a un mundo diferente, uno donde ya no solo estaba sobreviviendo, sino prosperando, pero la repentina reaparición de Adrián amenazaba con desentrañar la paz que había luchado por construir. Se preguntó si él vendría tras ella, si exigiría respuestas, si intentaría reclamar lo que una vez había rechazado. La idea la aterrorizó, no porque temiera perder a sus hijas, ellas siempre serían suyas, sino porque una parte de ella todavía recordaba al hombre que había sido, al hombre que había amado antes de que su miedo se convirtiera en crueldad. Se odió a sí misma por ello, pero no pudo negar el atisbo de viejas emociones que se agitó cuando sus ojos se encontraron. Adrián, mientras tanto, se encontró atormentado de maneras que no podía escapar. Intentó enterrarse en el trabajo como siempre lo había hecho, pero cada número en las hojas de cálculo se difuminaba, cada reunión se sentía sin sentido. Por la noche se servía bebidas que no terminaba y miraba al techo, reviviendo el momento en que había visto a esos niños. Se preguntó cómo sonarían sus voces de cerca, qué preguntas hacían, si les gustaba dibujar o cantar o correr por el parque. Se preguntó si alguna vez preguntaban por él, y si Elena les había dado una respuesta. La idea de que tal vez ni siquiera supieran su nombre era casi insoportable. Su orgullo una vez lo había convencido de que marcharse era fortaleza, pero ahora se sentía como el acto más cobarde de su vida. En los días que siguieron, comenzó a notar el vacío de su mundo con dolorosa claridad. Las mujeres que se quedaban a su lado parecían superficiales, sus risas vacías, sus ojos buscando su riqueza en lugar de su alma. Sus colegas todavía lo respetaban, pero veía la forma en que se iban a casa con sus familias. Al final del día, sus brazos se llenaban de niños que chillaban de alegría a su regreso. Adrián volvía a casa al silencio, al eco de sus propios pasos, en un ático que era demasiado grande para un solo hombre. Era un silencio del que ninguna cantidad de dinero podía comprar su salida. Un silencio que ahora se sentía insoportable porque sabía que podría haber estado lleno del sonido de dos niñas pequeñas llamándolo papá. Elena seguía diciéndose a sí misma que no dejaría que ese momento en el aeropuerto cambiara nada, pero subestimó la forma en que el destino tenía una manera cruel de volver. Una semana después, encontró su nombre en un reportaje de revista, celebrando su nueva línea y elogiando sus diseños como el próximo gran movimiento en la moda. Y allí, en negrita en la parte inferior de la página, estaba el anuncio de que su colección se presentaría en una exclusiva gala benéfica a la que asistirían los más ricos y poderosos de la ciudad. El mundo de Adrián y el suyo, una vez violentamente separados, estaban en curso de colisión una vez más. Ninguno de los dos se dio cuenta, pero la noche de esa gala decidiría no solo sus futuros, sino los futuros de Emma y Chloe, las niñas que sin saberlo los habían unido para siempre. Por ahora, sin embargo, vivían en las tranquilas secuelas de ese encuentro en el aeropuerto, ambos incapaces de dejar de pensar en el otro, ambos atrapados entre los fantasmas del pasado y las posibilidades del futuro. Adrián sabía que tenía que verlas de nuevo, sin importar el costo, y Elena sabía que tenía que proteger a sus hijas a toda costa. Lo que ninguno de los dos sabía era que sus vidas estaban a punto de ser arrojadas a una tormenta más poderosa de lo que cualquiera de los dos había enfrentado antes. La noche de la gala benéfica llegó con el tipo de glamour brillante que solo los rincones más ricos de Madrid podían convocar. El salón de baile del hotel de lujo brillaba bajo candelabros, el aire lleno de las suaves notas de un cuarteto de cuerda y el murmullo de conversación de hombres
con trajes a medida y mujeres con vestidos que costaban más que los salarios anuales de la mayoría de la gente. Los fotógrafos se agolpaban en la entrada, capturando cada momento, cada sonrisa, cada detalle que se imprimiría en revistas brillantes a la mañana siguiente. Elena no había querido asistir al principio, pero su nombre ahora estaba vinculado al evento, sus diseños exhibidos en modelos que caminarían entre la multitud, y su negocio dependía de su presencia. Había elegido un vestido de su propia colección, seda de zafiro intenso que resaltaba el azul de sus ojos, y aunque se dijo a sí misma que estaba allí por trabajo, una parte de ella no pudo evitar sentir el peso de la anticipación. Ella sabía que Adrián probablemente estaría allí. Cuando entró en el salón de baile, se portó con la tranquila compostura de una mujer que había sobrevivido al fuego y había resucitado de sus cenizas. Las conversaciones se ralentizaron mientras la gente se giraba a mirar, susurrando su nombre con admiración. Ella sonrió cortésmente, estrechó manos e intercambió cumplidos, todo mientras mantenía a sus hijas en el fondo de su mente. Emma y Chloe estaban en casa con una niñera de confianza, riendo en sus pijamas, felizmente inconscientes de que su madre estaba entrando en una noche que podría alterar el curso de sus vidas. Elena se recordó a sí misma que había construido su éxito sobre la fuerza, y ningún hombre, ni siquiera Adrián, podía quitárselo. Adrián llegó más tarde, su presencia exigiendo la misma atención que siempre había tenido. Llevaba un traje de carbón cortado con precisión, su cabello oscuro peinado pulcramente, sus ojos azules escaneando la multitud con la mirada calculadora de alguien acostumbrado a poseer cada habitación en la que entraba. Sin embargo, esta noche, por primera vez en años, su confianza flaqueó. No estaba aquí por negocios, ni por estatus, ni siquiera por publicidad. Estaba aquí porque había visto a Elena y a las niñas, y algo dentro de él se negaba a dejarlo ir. Se dijo a sí mismo que solo quería respuestas, pero debajo de esa mentira latía una verdad que tenía miedo de nombrar. Quería una oportunidad para deshacer el pasado. Sus ojos se encontraron al otro lado del salón de baile, y por un momento el ruido de la gala pareció desvanecerse. Elena se puso más erguida, su barbilla levantándose desafiante, mientras la máscara cuidadosamente construida de Adrián se agrietó lo suficiente como para revelar la tormenta debajo. Se dirigió hacia ella, tejiendo a través de la multitud brillante, sus pasos firmes, pero su corazón latiendo más fuerte de lo que cualquier trato lo había hecho jamás. Elena no se movió. Se negó a darle la satisfacción de verla nerviosa, aunque cada nervio de su cuerpo gritaba, mientras los recuerdos de esa noche, la noche en que la dejó, la inundaban. Cuando finalmente estuvo frente a ella, no había sonrisa en su rostro, solo una intensidad que hacía vibrar el aire entre ellos. «Elena», dijo en voz baja, su voz baja para que solo ella pudiera escuchar. Su nombre en sus labios era tanto una herida como una bomba, un recordatorio de lo que se había perdido y lo que aún persistía. Ella lo miró con compostura helada. Adrián, nada más, nada menos, pero el peso de los años se asentó pesadamente en esa única palabra. Hablaron en tonos medidos, con cuidado de no llamar la atención, pero cada frase era una batalla. Él preguntó por su vida, por sus hijas, aunque no se atrevió a usar la palabra nuestras. Ella respondió con calma practicada, ofreciendo nada más que lo necesario, sus palabras teñidas con una advertencia de que esta conversación tenía límites. Sin embargo, cuanto más hablaba, más veía no solo a la mujer que había abandonado, sino a la mujer en la que se había convertido,
resistente, exitosa, radiante por derecho propio. Revolvió algo en él que había enterrado durante mucho tiempo, un anhelo no solo por la familia que había perdido, sino por la mujer que siempre había sido mucho más fuerte de lo que se había permitido ver. Cuando la modelo salió luciendo sus diseños, la sala estalló en admiración. Adrián se quedó en las sombras, observando cómo Elena aceptaba las felicitaciones. Sus mejillas brillaban bajo las luces, su voz segura mientras explicaba su visión a inversores y compradores. El orgullo y el arrepentimiento lucharon dentro de él hasta que apenas pudo respirar. Se dio cuenta de que no solo había sobrevivido sin él, sino que había prosperado, y la verdad le dolió más profundamente que cualquier rechazo. Ella había construido la vida que él una vez temió, la vida que podría haber compartido, y ahora él era el extraño mirando desde fuera. Más tarde esa noche, a medida que la gala se calmaba y la multitud se dispersaba, Adrián se encontró parado cerca de la salida, esperando. Cuando Elena apareció, echándose un chal sobre los hombros, él dio un paso adelante, bloqueando su camino. «¿Son mías, verdad?», preguntó, su voz temblando a pesar de su esfuerzo por mantenerla firme. Por un latido, ella se congeló, su aliento atrapado, pero luego sus ojos se endurecieron. «Son mías», respondió firmemente, «y no te necesitan». Ella intentó pasar a su lado, pero él la sujetó de la muñeca suavemente, la desesperación brillando en su rostro. «Elena, por favor, las vi». «Lo sé. No me cierres la puerta sin darme una oportunidad de explicar». Ella liberó su mano, su voz aguda pero baja. «¿Explicar? Tomaste tu decisión hace años. Querías libertad. Me dejaste llevar todo sola. ¿Ahora quieres aparecer y fingir como si nada hubiera pasado? Mis hijas no merecen ese tipo de caos». Sus palabras lo hirieron, dejándolo sin palabras mientras ella se alejaba en la noche, su figura desapareciendo en el resplandor de la ciudad. Adrián se quedó allí, el peso de su rechazo más pesado de lo que nunca había conocido, pero debajo del escozor de sus palabras ardía algo más fuerte: determinación. Por primera vez, Adrián supo que no podía huir de lo que había hecho. Tendría que luchar, no por sí mismo, sino por la familia que había negado y que ahora no podía imaginar vivir sin ella. Los días después de la gala fueron unos de los más largos que Adrián había soportado. Había pasado su vida conquistando industrias, manipulando mercados y comandando salas de juntas. Sin embargo, nada de esa experiencia lo preparó para el silencio que siguió al rechazo de Elena. Él revivió su conversación sin cesar, escuchando sus palabras resonar en su mente con precisión hiriente, cada una recordándole que había elegido la libertad sobre la responsabilidad, que la había abandonado cuando más lo necesitaba, y que las hijas que había visto en el aeropuerto habían crecido sin siquiera conocer a su padre. Se dijo a sí mismo que no tenía derecho a exigir el perdón, pero al mismo tiempo no podía ignorar el tirón dentro de él que se negaba a soltar. Por primera vez, Adrián se encontró no elaborando estrategias sobre cómo ganar, sino preguntándose cómo hacerse digno de que se le permitiera volver a sus vidas. Elena, mientras tanto, continuó con su rutina, su rostro con la misma determinación que la había llevado a través de años de lucha. Por fuera, nada cambió, sus diseños seguían en demanda, sus días estaban llenos de trabajo, y Emma y Chloe seguían siendo el centro de su universo. Sin embargo, por dentro, el encuentro con Adrián la había inquietado de maneras que no quería admitir. Volver a verlo había reabierto heridas que había trabajado incansablemente para curar, pero también la había obligado a enfrentar verdades que había enterrado.
Él era el padre de sus hijas, por mucho que quisiera negarlo. Y la forma en que las había mirado, cruda y sin reservas, no había sido la mirada de un hombre que buscaba poder o control. Había sido la mirada de un hombre que se dio cuenta de lo que había perdido. Eso la asustó más que su rechazo de hace años, porque sabía que si lo permitía entrar de nuevo, arriesgaba todo lo que había luchado por proteger. Adrián comenzó a hacer intentos discretos para acortar la distancia. No irrumpió en su estudio ni exigió ver a las niñas. En cambio, comenzó apareciendo en eventos públicos donde se exhibía su trabajo, parado en los bordes, sin llamar la atención, pero asegurándose de que ella lo viera. Envió donaciones anónimas a las organizaciones benéficas que ella apoyaba, contribuciones que llegaron a los titulares, pero de las que nunca reclamó crédito. Una vez, ella encontró flores entregadas en su oficina sin nombre adjunto, solo una nota que decía: «Siento todo». Ella se dijo a sí misma que no le importaba, que era demasiado tarde, pero cuando tiró la nota a la basura, sus manos temblaron más de lo que quería admitir. Emma y Chloe eran demasiado jóvenes para comprender las complejidades de lo que estaba sucediendo, pero los niños se dan cuenta de más de lo que los adultos creen. Una tarde, mientras Elena cepillaba el cabello de Chloe antes de acostarse, la niña preguntó inocentemente: «Mami, ¿quién era ese hombre en el aeropuerto? El que nos miró como si nos conociera». Elena se congeló, su aliento atrapado mientras su corazón golpeaba en su pecho. Forzó una sonrisa tranquila y dijo suavemente: «Solo alguien del pasado de mami». Pero cuando Chloe insistió, preguntando por qué se había visto tan triste, Elena no tuvo respuesta. Esa noche, después de que las niñas estuvieron dormidas, se sentó junto a sus camas y las observó respirar, preguntándose cuánto tiempo podría mantenerles la verdad oculta, preguntándose si tenía derecho a ocultársela en absoluto. Para Adrián, el punto de inflexión llegó una tarde lluviosa cuando se topó con Elena por casualidad de nuevo. Ella estaba en un pequeño café cerca de su estudio, sentada junto a la ventana, con bocetos extendidos ante ella y una taza de té que se enfriaba a su lado. Él dudó afuera, su paraguas goteando agua sobre el pavimento, dividido entre irse y aprovechar el momento. Finalmente, abrió la puerta y entró, su presencia atrayendo sus ojos al instante. Ella se puso rígida, lista para decirle que se fuera, pero él levantó una mano, su voz baja y firme. «Solo escúchame, Elena, por favor». No se sentó hasta que ella asintió, a regañadientes, e incluso entonces mantuvo su distancia al otro lado de la mesa. Sus palabras salieron, crudas y sin pulir, a diferencia de la suave confianza que solía manejar. Admitió su miedo hace todos esos años, cómo la idea de la familia lo había aterrorizado, cómo se había convencido de que necesitaba libertad pero solo se había atrapado en el vacío. Le habló de las noches que pasó despierto pensando en lo que había tirado, del vacío de su supuesta libertad, del momento en el aeropuerto que destrozó todo lo que había construido. «Sé que no me lo merezco», dijo, su voz quebrándose, «pero quiero intentarlo, quiero conocerlas, quiero estar en sus vidas, y si me dejas, quiero arreglar esto, incluso si me lleva el resto de mi vida, demostrarlo». Elena escuchó en silencio, su rostro ilegible, aunque por dentro su corazón luchaba contra sí mismo. Cada parte de ella quería proteger a sus hijas de la decepción, protegerlas del hombre que una vez se había marchado, sin dudarlo. Pero otra parte de ella, más tranquila pero no menos insistente, recordaba el amor que una vez había sentido por él, recordaba la forma en que sus ojos se habían suavizado cuando miraba a las mellizas.
Vio no al arrogante CEO que la había abandonado, sino a un hombre despojado de su armadura, suplicando no por sí mismo, sino por la oportunidad de ser padre. Cuando terminó, hubo un largo silencio entre ellos, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas. Finalmente, Elena habló, su voz firme pero teñida de agotamiento. No puedes borrar lo que hiciste, Adrián. Te fuiste. Rompiste algo en mí que he pasado años tratando de reconstruir. Y no voy a permitir que entres y salgas de sus vidas de la misma manera que saliste de la mía. Si quieres estar en su mundo, tendrás que demostrarme, y a ellas, que no te irás de nuevo. Y eso llevará tiempo, mucho tiempo. Adrián asintió, aceptando sus palabras como una sentencia dictada. Sabía que no sería fácil, que no había atajos, ni tratos que negociar, ni victoria rápida que ganar. Pero por primera vez sintió una chispa de esperanza. Elena no había cerrado la puerta por completo. Estaba apenas abierta, pero estaba abierta, y eso fue suficiente para que él diera un paso adelante y comenzara. Al salir del café ese día, sintió la lluvia empapando su traje, pero por una vez no le importó. Por primera vez en años, sintió que tenía algo por lo que valía la pena luchar. Algo real, algo que no se podía comprar. Y sabía que lucharía por ello, sin importar cuánto tardara. Pasaron semanas después de su tensa pero honesta conversación en el café, y Adrián se encontró navegando por un territorio que le era completamente extraño. Era un hombre acostumbrado a controlar los resultados, a establecer metas y alcanzarlas con precisión implacable, pero esto era diferente. No se trataba de dinero o poder, y ninguna cantidad de maniobras estratégicas podría obligar a Elena a confiar en él o a abrir la puerta a la vida de sus hijas más rápidamente. En cambio, tuvo que aprender paciencia, una cualidad que nunca había poseído en su vida personal. Comenzó a ajustar su agenda de maneras que sus socios de negocios apenas reconocían, rechazando viajes, saltándose cenas de networking e incluso asignando a otros para asistir a reuniones de alto perfil para poder permanecer en la ciudad. Sus colegas notaron su distracción. Sus inversores susurraron sobre cambios en su comportamiento, pero a Adrián no le importaba. Por primera vez en años, su enfoque estaba en algo más grande que su imperio. Elena mantuvo su distancia, probándolo en cada momento, esperando que flaqueara y demostrara que sus miedos eran correctos. Permitió que pequeños destellos de su sinceridad pasaran sus defensas, pero nunca las bajó por completo. Ella lo había visto marcharse una vez y no arriesgaría el corazón de sus hijas permitiéndole hacerlo de nuevo. Aún así, no podía negar las formas en que él era diferente ahora. Cuando se topaba con él en eventos comunitarios donde donaba tanto su dinero como su tiempo, notaba cómo él no buscaba cámaras ni se regodeaba en el reconocimiento. Estaba más tranquilo, más presente, a menudo hablando con la gente individualmente, escuchando con interés genuino. Hubo momentos en que lo sorprendió mirándola desde el otro lado de la sala, no con arrogancia o derecho, sino con una especie de reverencia que la inquietó. El mayor desafío de Adrián llegó cuando Elena finalmente le permitió conocer a Emma y Chloe correctamente, más allá de los encuentros accidentales en el aeropuerto o de pasada. No fue una gran presentación, ni fue algo cuidadosamente organizado. Una mañana de domingo, cuando las niñas jugaban en el parque, Elena se acercó a él con cautela y dijo: «Están aquí. Si quieres hablar con ellas, puedes, pero recuerda, eres un extraño para ellas. Que sea simple». Su corazón se aceleró mientras él asentía. Su garganta se tensaba de una manera que nunca había experimentado
en salas de juntas llenas de hombres del doble de su edad. Caminó hacia ellas lentamente, observando a las mellizas reír mientras se perseguían en la hierba, su cabello oscuro brillando a la luz del sol, sus ojos azules, idénticos a los suyos. Por un momento tuvo que estabilizarse, abrumado por la vista de ellas. Cuando lo notaron, dejaron de correr y levantaron la vista con inocente curiosidad. Él se agachó a su nivel, forzando su voz a mantenerse suave. «Hola», dijo en voz baja. «Soy Adrián». Emma ladeó la cabeza, estudiándolo con abierta sospecha, mientras Chloe se agarraba un conejo de juguete fuertemente a su pecho. Ninguna habló, y el silencio se extendió, pero Adrián no se apresuró a llenarlo. En cambio, simplemente sonrió y preguntó si podía sentarse mientras jugaban. Para su alivio, asintieron y lentamente, con cautela, se unió a ellas en la hierba. Esa primera reunión fue breve e incómoda, pero fue suficiente para plantar una semilla. Durante las siguientes semanas, Elena permitió más interacciones cortas, siempre bajo su cuidadosa vigilancia. Adrián venía al parque las tardes que jugaban, a veces trayendo pequeños regalos como libros de imágenes o rompecabezas, aunque tenía cuidado de nunca abrumarlas. Al principio, las niñas aceptaron su presencia sin entusiasmo, pero gradualmente comenzaron a ser más cálidas con él. Chloe le pedía que la ayudara a atarse los cordones de los zapatos, mientras que Emma una vez tímidamente le entregó un dibujo que había hecho. Cada pequeño gesto abría su corazón más, llenándolo de un amor tan feroz que lo aterrorizaba. Por la noche, Adrián se acostaba despierto reviviendo cada momento, cada risa, cada mirada de las niñas. Se encontró atormentado por preguntas para las que no tenía respuestas. ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? ¿Qué canciones las habían adormecido cuando eran bebés? ¿Cuáles habían sido sus cuentos favoritos para dormir? Todos esos hitos habían pasado sin él, robados por sus propias elecciones, y no importaba lo que hiciera ahora, nunca podría recuperarlos. La culpa lo presionaba fuertemente, sin embargo, alimentó su determinación de estar presente para cada momento en el futuro. Elena notó la transformación también. Aunque nunca bajó completamente la guardia, no pudo ignorar la forma en que los rostros de sus hijas se iluminaban cuando Adrián aparecía. Vio la paciente cautela que mostraba, nunca forzando los límites, nunca exigiendo más de lo que estaban listas para dar. Había una suavidad en él ahora, una humildad que nunca antes había visto, y la inquietó porque la hizo preguntarse si el perdón podría ser posible algún día. Pero el perdón tenía un costo, y ella no estaba segura de que su corazón pudiera sobrevivir a abrirse a él de nuevo. Una noche, después de acostar a las niñas, Elena se encontró parada en la ventana, mirando las luces de la ciudad. Pensó en el hombre que había sido Adrián, el hombre que una vez le había cerrado la puerta con fría finalidad, y lo contrastó con el hombre que ahora se sentaba en la hierba del parque, atando cordones y riendo con chistes. La diferencia era asombrosa, casi increíble, y sin embargo, innegable. Se abrazó a sí misma, dividida entre el instinto de proteger y el anhelo de creer en el cambio. Para Adrián, la verdadera prueba de su sinceridad no vino a través de grandes gestos, sino a través de la consistencia. Él se presentó una y otra vez, sin faltar nunca a sus promesas, sin volver a los límites cuando las cosas se ponían difíciles. Las mellizas comenzaron a preguntar por él por su nombre, sus preguntas volviéndose más audaces. «¿Por qué no vives con nosotras?», preguntó Chloe inocentemente una vez. Adrián tragó con dificultad, mirando a Elena en busca de orientación, pero Elena simplemente asintió ligeramente.
Porque cometí errores, respondió honestamente, su voz baja. Pero quiero estar aquí ahora, si me lo permiten. La niña consideró sus palabras con la expresión seria que solo un niño podía manejar antes de asentir y salir corriendo a jugar. El intercambio casi lo rompe, no por el dolor que trajo, sino por la frágil esperanza que conllevaba. Cuando las hojas de otoño comenzaron a esparcirse por las calles de la ciudad, Adrián se dio cuenta de que su mundo había cambiado permanentemente. El imperio que una vez protegió tan celosamente ya no lo definía. Su riqueza, su estatus, su poder, nada de eso se comparaba con el sonido de la risa de Emma o la vista de Chloe deslizando su mano en la suya sin dudarlo. Sabía que todavía estaba a prueba a los ojos de Elena, que su confianza era algo que debía ganarse, no darse, pero estaba dispuesto a esperar, dispuesto a luchar, dispuesto a seguir apareciendo. Por primera vez en su vida, Adrián no estaba persiguiendo la libertad o el control, estaba persiguiendo la oportunidad de pertenecer. La gala benéfica brillaba con opulencia, candelabros derramando luz dorada sobre pisos de mármol pulido, y el murmullo de conversación llenaba el gran salón. Adrián había asistido a docenas de estos eventos en su vida, cada uno una exhibición de riqueza e influencia, pero nunca había sentido tanta anticipación nerviosa como esa noche. Esta vez no estaba allí para impresionar a inversores o para hacer alarde de su poder. Estaba allí porque Elena había accedido, con vacilación pero con esperanza en sus ojos, a dejarlo asistir con ella y las niñas. No era un anuncio o una reconciliación, todavía no, pero era un paso hacia la luz, un reconocimiento tácito de que su presencia había pasado de intrusión a inclusión. Cuando entró en el salón, las vio esperando cerca de la entrada, Elena radiante en un sencillo vestido azul marino que parecía eclipsar cada diamante en la sala, y Emma y Chloe agarrando sus manos con vestidos pálidos a juego, sus grandes ojos azules reflejando el suave resplandor de los candelabros. Caminó hacia ellas lentamente, temeroso de moverse demasiado rápido y romper la frágil sensación de paz que flotaba en el aire. Cuando Emma lo vio, sonrió y saludó, sus pequeños dedos revoloteando con entusiasmo. Chloe era más reservada, pero permitió que una pequeña sonrisa se curvara en sus labios mientras se inclinaba hacia el lado de Elena. Adrián sintió que algo dentro de él se abría, una inundación de emoción tan intensa que casi olvidó dónde estaba. El pensamiento lo golpeó de repente. Así es como se ve la familia, no fotos pulidas o eventos escenificados, sino la calidez sin reservas de las sonrisas de los niños y la tranquila fuerza de la mujer que los había mantenido unidos cuando él se había marchado. Durante toda la noche, Adrián se quedó cerca, no como un hombre que era dueño de la sala, sino como un hombre que pertenecía a las 3 personas a su lado. Escuchó a Elena hablar con otros invitados. Su confianza y gracia la convertían en el centro de cada círculo en el que entraba. Observó a las niñas girar en la pista de baile, sus risas resonando por encima de la música como campanas. Más de una vez sorprendió a extraños observándolos, susurrando suavemente mientras reconstruían el parecido, el vínculo inconfundible entre él y las niñas. Durante años lo había negado, convenciéndose de que la distancia era fuerza, pero aquí, bajo el escrutinio de la élite adinerada, no le importaba quién lo supiera. Que vieran la verdad, que vieran quién era él, a quien había fallado y a quien nunca abandonaría de nuevo. En un momento dado, Chloe tiró de su manga y susurró que estaba cansada. Él se arrodilló
encontrando su mirada, y sin dudarlo, ella se subió a sus brazos, su pequeño cuerpo acurrucado contra él, como si siempre hubiera sabido que él era seguro. El simple acto casi lo deshace. La abrazó fuerte, inhalando el leve aroma de su cabello, y por primera vez en años se sintió completo. Cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de Elena al otro lado de la sala. Ella también lo había visto, la forma en que su hija confiaba en él, y aunque su expresión era reservada, había una suavidad allí, un destello de algo que se parecía mucho al perdón. Más tarde, en la noche, Adrián se encontró a solas con Elena en un balcón con vistas a la ciudad. La música y las risas llegaban débilmente detrás de ellos, pero allí fuera el mundo se sentía tranquilo, casi suspendido. Elena apoyó las manos en la barandilla, su mirada fija en el skyline, su postura compuesta, pero tensa. Adrián se paró a su lado, el peso de todo lo no dicho presionando entre ellos. Por un largo momento, ninguno habló. Luego, finalmente, encontró su voz. «No puedo cambiar lo que hice», dijo en voz baja, sus palabras pesadas de arrepentimiento. «No puedo devolverte los años que robé, ni borrar el dolor que causé. Pero puedo prometerte esto. Nunca me volveré a ir. De ti, de ellas, de nosotros. Si me lo permites, pasaré el resto de mi vida demostrándolo». Elena se giró hacia él, sus ojos azules buscando en su rostro cualquier rastro del hombre que una vez había elegido la libertad por encima de la familia. Vio la sinceridad grabada en cada línea, la vulnerabilidad que nunca antes se había permitido mostrar. Pensó en las noches que había llorado sola, las mañanas que había llevado el peso de la maternidad sin pareja, la fuerza que había construido de la nada. Y luego pensó en las niñas, en sus risas con él, en la forma en que ahora lo buscaban sin dudarlo. Lentamente, con cuidado, ella asintió. «Esto no es perdón», susurró, su voz temblorosa. «Todavía no. Pero tal vez sea el comienzo de algo». Adrián exhaló, el alivio inundándolo como la luz que irrumpe a través de una tormenta. No necesitaba su perdón esa noche, no de una sola vez. Lo que necesitaba era la oportunidad de seguir apareciendo, de seguir construyendo confianza, de seguir de pie a su lado hasta que ella ya no dudara de él. Podía esperar ese día sin importar cuánto tardara, porque por primera vez en su vida entendió que el amor no se trataba de ganar o poseer. Se trataba de quedarse, de elegir a las personas que importaban incluso cuando era difícil. Cuando regresaron al interior, Emma se apresuró a tomar su mano, tirando de él hacia la pista de baile, mientras Chloe se aferraba a su pierna, todavía adormilada, pero reacia a soltarse. Él se rió, su corazón desbordante mientras la seguía, Elena caminando tranquilamente a su lado. Durante años había pensado que la libertad significaba alejarse de los lazos, de la responsabilidad, del amor. Ahora entendía la verdad. La libertad no se encontraba en la soledad, sino en pertenecer, en el abrazo de una familia que una vez le había parecido perdida para siempre. Mientras la noche avanzaba y la gala llegaba a su fin, Adrián se dio cuenta de que el camino por delante no sería fácil. Habría contratiempos, habría dolor, pero también habría alegría, risas y el tipo de amor que el dinero nunca podría comprar. Y mientras miraba a Elena y a las niñas, supo con absoluta certeza que ninguna fortuna, ningún imperio, ninguna libertad podría compararse con el regalo que se le había dado esa noche. Por primera vez en años, el hombre que una vez cerró una puerta al amor sintió que se abría de nuevo y juró no volver a cerrarla.